¿Qué representa para ti la conmemoración de la Cena del Señor? ¿Es acaso una mera ceremonia simbólica para recordar un gran evento del pasado? ¿O es una ceremonia religiosa con la que debes cumplir para mantener una imagen piadosa ante los demás? ¿O realmente consideras que el cuerpo del Señor está presente en esta conmemoración? Veamos con más detalle los principales eventos relacionados con la conmemoración de la Cena del Señor. Cerca del mar de Galilea, una multitud seguía a Jesús porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Entonces Jesús se compadece de su necesidad física y realiza la multiplicación de los panes y de los peces. De esta manera, Jesús, a través de un milagro, provee alimento para el cuerpo para toda una multitud. Al día siguiente, la multitud encuentra nuevamente a Jesús, pero esta vez, en lugar de darles un alimento para el cuerpo, Él les habla de un alimento más completo. Jesús dice ser el pan vivo bajado del cielo y explica reiteradamente que este pan es su carne y que su carne es verdadera comida y además que su sangre es verdadera bebida. Explica además que todo aquel que coma su carne y beba su sangre estará en comunión con Él y recibirá vida eterna y será resucitado en el último día. Posteriormente, antes de padecer en la cruz, Jesús celebra la cena pascual judía. En esta cena, Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y les da a sus discípulos, diciendo: «Este es el cuerpo mío, el que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía». Y luego de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama para vosotros». Aproximadamente 20 años más tarde, el apóstol Pablo escribe a los Corintios instrucciones precisas acerca de la conmemoración de la Cena del Señor. Pablo les transmite las mismas palabras de Jesús en la última cena y les advierte que antes de participar en la conmemoración de la misma, cada persona debe probarse y examinarse a sí misma, y aquel que coma y beba sin discernir y distinguir el cuerpo del Señor estaría comiendo y bebiendo su propia condenación. Unos 50 años más tarde, por el año 107, uno de los primeros padres apostólicos, Ignacio, obispo de Antioquía, antes de ser martirizado y ejecutado, advertía acerca de los gnósticos que negaban la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Se mantienen alejados de la Eucaristía y la oración porque no quieren confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, carne que sufrió por nuestros pecados y fue resucitada por la benignidad del Padre. Por el año 200, otro padre de la Iglesia, Ireneo, segundo obispo de Lyon, tal como Pablo, enseñó acerca de la celebración de la Cena del Señor y defendió la doctrina de los herejes gnósticos que manifestaban que la Eucaristía era solo una representación simbólica. El pan sobre el cual se hace la acción de gracias es el cuerpo del Señor, el cáliz es su sangre. Todos los padres de la Iglesia continuaron transmitiendo y defendiendo la enseñanza original de las Sagradas Escrituras. Por nombrar algunos: Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Dionisio de Alejandría, Firmiliano de Cesarea y Cipriano de Cartago. Por 1500 años, la conmemoración de la Cena del Señor se siguió celebrando con la aceptación de la presencia real de Jesucristo en la misma, y la Iglesia Católica continuó con esta enseñanza hasta el día de hoy.
El 31 de octubre de 1517 nace la Reforma y los protestantes se separan de la Iglesia Católica. Martín Lutero establece la doctrina divisiva y sectarista de que cada persona tiene la capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras a su manera. Esto enseguida provocó la división de los protestantes en diferentes denominaciones debido a que cada grupo interpretaba la Biblia a su manera. Con respecto a esto, Lutero se dio cuenta del carácter anárquico de esta doctrina no bíblica y escribió: «Hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento. Un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios. Unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo y se cree que él mismo es un profeta». Con relación a la Eucaristía, en el mundo protestante, en un extremo estaba Ulrico Zwinglio, que consideraba una presencia meramente simbólica, tal como los gnósticos de la época primitiva. En el otro extremo estaba Martín Lutero, que sí creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Juan Calvino, en cambio, tomó una posición intermedia, pues él consideraba cierta presencia espiritual en la Eucaristía. La anarquía de doctrinas protestantes fue tal que al año 1577 Christopher Rasperger escribió un libro con 200 diferentes interpretaciones para la frase de Jesús: «Este es mi cuerpo». En respuesta a las herejías protestantes, la Iglesia Católica, en la Contrarreforma en el año 1551, rebatió todas las posiciones de los reformadores y se emitió el decreto en el que se manifestaba que el Señor Jesucristo está de manera natural en su cuerpo glorificado en la presencia de Dios Padre y que su presencia en la Eucaristía es sacramental. El discurso del pan de vida y la conmemoración de la última cena desde el inicio fueron palabras duras para los oídos de sus discípulos. Jesús les habló claramente y les reiteró la enseñanza, y por eso ellos, al no concebir esta enseñanza en sus mentes, se escandalizaron y no la soportaron. Por esta razón, a pesar de haber presenciado los milagros hechos por Jesús, muchos de sus discípulos le abandonaron. En la actualidad, el discurso del pan de vida y la conmemoración de la Cena del Señor siguen siendo causa de tropiezo tanto para católicos como para protestantes. Y el reto sigue siendo el mismo. ¿Hemos de aceptar que las palabras de Jesús son verdaderas y de vida eterna? ¿O hemos de usar nuestra lógica para tratar de racionalizar esta doctrina y rechazarla en lo más profundo de nuestro ser, pero para sentir que aún somos sus discípulos, pretender en nuestra mente que Jesús realmente no dijo lo que dijo y que seguramente quiso decir algo diferente? Por eso muchos católicos sienten profundo respeto hacia la Eucaristía, pero en lo más íntimo de su corazón no consideran que realmente el cuerpo sacramental de Jesucristo pueda estar presente en las especies eucarísticas. Sin saberlo, caen en la herejía de los gnósticos primitivos, que consideraban a la Eucaristía como una mera representación simbólica. Y es importante saber que la persistencia en esta herejía incurre ipso facto en una late sententiae, es decir, en una sentencia de excomunión instantánea, sin la necesidad de un proceso por parte de la Iglesia. Para el restablecimiento, la falta debe ser confesada apropiadamente. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones del apóstol Pablo en cuanto a que, previo a participar de la Eucaristía, debemos
autoexaminarnos adecuadamente para ver si estamos en la capacidad de recibir el sacramento. Y luego, cuando nos acerquemos a recibirlo, debemos discernir apropiadamente y ser conscientes de la presencia del Señor en la Eucaristía. Leamos el pasaje de Pablo. Porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, el entregado por vosotros. Esto haced en memoria mía. Y de la misma manera tomó el cáliz, después de cenar, y dijo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Esto haced cuantas veces bebáis para memoria de mí. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. De modo que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe no haciendo distinción del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que mueren. Muchas veces la falta de fe para reconocer a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía se debe a la misma falta de fe para reconocer la divinidad y el poder de Jesucristo. Se olvidan que para Jesucristo nada es imposible y no son conscientes que desde cada electrón que gira alrededor de cada átomo hasta todos los planetas y todas las estrellas y todas las galaxias se sostienen y subsisten por el poder de su palabra. El Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pues por Él fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las que están sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas. El Señor Jesús empleó ampliamente el lenguaje literario con fines retóricos. Fue muy común el uso de elementos tales como la parábola, la hipérbole, la metáfora, la paradoja y, por supuesto, la analogía. Para este estudio nos interesa conocer específicamente la metáfora. Este elemento es una figura retórica que consiste en identificar un término real con uno simbólico para establecer una relación de semejanza o analogía. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: Yo soy la puerta, Jesús es el elemento real y la puerta es el elemento simbólico. Aquí es obvio que Jesús nos quiere indicar que Él es la única entrada hacia el mismo Dios. Jesús también dijo: Yo soy la luz del mundo. En esta metáfora, Jesús es el elemento real y la luz es el elemento simbólico. La luz es normalmente una representación de la justicia y la bondad que se contraponen a la oscuridad, que en cambio representa el mal y el pecado. Entonces, en resumen, una metáfora sirve para relacionar un elemento real con uno simbólico. El discurso del pan de vida está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, del verso 27 al 69, y puede ser dividido en dos partes distintas, acerca de cuya relación los exégetas católicos tienen varias opiniones. Al leer la primera parte, que va desde el verso 27 hasta la mitad del verso 51, tranquilamente podemos entender el discurso de manera metafórica,
pues las estructuras cumplen con las características de este género literario. Leamos el pasaje. Jesús les dijo: en verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Respondióles Jesús: soy yo el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá más hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Los padres vuestros comieron en el desierto el maná y murieron. He aquí el pan, el que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, Jesús es el elemento real y el pan de vida es el elemento simbólico. Por tanto, entendemos que Cristo es, en sentido figurado, nuestro alimento espiritual para ser recibido por medio de nuestra fe. Y así lo entendieron todos, pues nadie le cuestionó que por qué se compara con un pan. Pero los judíos sí le cuestionaron que haya dicho que bajó del cielo. Si el discurso de Jesús hubiese terminado aquí, no habría quedado ninguna duda de que él estaba hablando en sentido figurado o simbólico. Pero Jesús continuó su discurso, y esta segunda parte ya no puede ajustarse a una explicación figurada. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir: ¿cómo puede éste darnos la carne a comer? Si queremos asumir la primera frase, el pan que yo daré es la carne mía, también como una metáfora, entonces la carne tiene que ser el elemento real, pues sabemos que el pan es el elemento simbólico que representa a Jesús. Y como sabemos, una metáfora no puede tener dos elementos simbólicos, pues causaría confusión. Pero, en realidad, en esta frase, Jesús está aclarando o especificando en qué consiste el elemento simbólico del pan, y lo define como su carne, es decir, su cuerpo que será entregado a los dolores y a la muerte para dar vida al mundo. Los judíos y sus discípulos que le escucharon, en su humildad y aún sin conocimientos refinados de géneros literarios, le entendieron claramente y por eso empezaron a discutir y a murmurar. El Señor continúa su discurso e insiste una y otra vez en la necesidad de comer su carne. Y aquí se declara más el misterio, pues ya no se habla solo de comer la carne, sino también de beber la sangre como medio indispensable para alcanzar la vida eterna y llegar a la resurrección. Leamos el pasaje. Díjoles pues Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque la carne mía verdaderamente es comida, y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece, y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre. Así el que me come, vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres, los cuales murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Es importante notar que en el griego original, para la acción de comer, primero se usa la palabra phago, que significa comer o alimentarse de forma general, y puede tener un sentido simbólico. Sin embargo, después, para referirse a comer, se usa la palabra trogo, que significa masticar o roer un alimento. De esta forma, el Señor le da más énfasis a la acción literal de comer masticando.
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la frase comer la carne no puede ser tomada de manera figurada, pues esta frase en la cultura judía ya se usaba para expresar de manera simbólica una acción de persecución, violencia, traición y matanza a alguien o a un grupo de personas. Continuemos con la lectura. Después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla?». Jesús, conociendo interiormente que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes?». Como vemos, Jesús está consciente del escándalo que han provocado sus palabras, y en lugar de calmar los ánimos, Él les reta aún más, diciéndoles que si por esto se escandalizan, ¿qué será cuando le vean subir a los cielos?, hablando de su próxima ascensión. Sigamos con los siguientes versos. Jesús continúa hablando: «El Espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida». Aquí vemos que Jesús, para evitar que vayan a pensar que deben comer su cuerpo humano natural como si fueran caníbales, les aclara que es el Espíritu el que da la vida, pues la carne para nada aprovecha. Pero igual, todos quedaron confundidos, mas todo el misterio se revelaría a sus escogidos durante la cena pascual, cuando Jesús tome el pan y diga: «Este es mi cuerpo». Desde aquel momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿Queréis iros también vosotros?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Vemos que muchos de los discípulos de Jesús le abandonaron, y al ver también los rostros de confusión y duda de sus 12 apóstoles, les reta a que tomen una decisión: o creen o se van. Y Pedro, en representación de los 12, aún sin entender nada, pero con la fe de un niño, declara su confianza y fe en Jesús, el Santo de Dios. Es importante comprender que la última cena del Señor no fue una cena cualquiera, sino que era la cena pascual judía. Cada año, con esta cena, los judíos celebraban la Pascua, en la cual hacían memoria de la liberación de la esclavitud egipcia. En este memorial, los judíos, mediante una proclamación eficaz, revivían la poderosa obra que Dios hizo para su liberación. De hecho, hasta la fecha de hoy, los judíos, al celebrar esta cena, tienen que sentir en su corazón, de manera sincera, que realmente son liberados de la esclavitud por el poder de Dios. Leamos el pasaje de la cena pascual. «Y habiendo tomado pan y dado gracias, lo rompió y les dio diciendo: Este es el cuerpo mío, el que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía». Y asimismo el cáliz, después que hubieron cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama para vosotros. La acción de dar gracias en el griego es eucaristesas. Es el origen de la actual palabra Eucaristía, que se usa de la misma forma para dar gracias en un sentido particular de bendición por la conmemoración de la Cena del Señor. En la Cena Pascual, ya todo el discurso del pan de vida que les había escandalizado a los apóstoles finalmente cobró sentido. Cuando el Señor bendice el pan, lo parte y dice: Este es el cuerpo mío, ya no hubo dudas en los apóstoles y, recordando el discurso del pan de vida, con fe aceptaron las palabras del Señor. En esta cena, el Señor manda a sus apóstoles a que realicen esto en memoria suya. La palabra griega para memoria es anamesin, que significa revivir, recordar y hacer memoria. Y en la cultura judía, esta palabra tiene una connotación sacrificial,
pues en la Pascua se hacía memoria de su liberación por medio del sacrificio del Cordero y el consumo de su carne. Algo que sí debe haber impactado a los apóstoles es que Jesús no cumplió con todos los preceptos de la cena pascual judía. No hubo cordero sacrificial, pues no hacía falta, ya que el Señor mismo se ofrecía como cordero para propiciación de los pecados del mundo. Tampoco se completaron todas las copas del ritual judío, pues Jesús salió a Getsemaní, dejando inconcluso el ritual, pero la última copa literalmente la bebió en la cruz, cuando él dijo que tenía sed y le dieron el vino agrio, y entonces él pronunció las palabras: «Está cumplido». Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: «Está cumplido», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El Señor derramó su sangre en la cruz, y por eso dijo en la cena pascual que el cáliz era la nueva alianza en su sangre. De esta manera, la antigua alianza es cambiada con la nueva alianza, y los antiguos sacrificios de animales ya no son necesarios, y se establece el sacrificio de Jesucristo, una vez y para siempre, para que podamos ser santificados. El antiguo sacerdocio, según la orden de Aarón, es decir, el sacerdocio levítico, también es cambiado por el sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec. En Génesis podemos leer: «Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo». Ahora en Hebreos leemos: «Sí, pues la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominase según el orden de Aarón? Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley». Ahora, el mismo Señor Jesucristo es a la vez sacrificio y sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, y ha entrado en los cielos para presentar la sangre derramada ante el mismo Dios Todopoderoso. Teniendo pues un sumo sacerdote grande que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos fuertemente la confesión de la fe. Nuestro Señor Jesucristo no dirige su discurso del pan de vida y la cena pascual para una audiencia docta en teología o versada en géneros literarios o experta en expresiones lingüísticas, sino más bien está dirigido a gente sencilla y humilde. Y el mensaje de Jesús más bien queda encubierto para quienes se creen prudentes y sabios. Por esto debemos leer el discurso del pan de vida y la cena pascual con un corazón humilde, sencillo y respetuoso. Y tal como Pedro, debemos tener la suficiente fe para exclamar con absoluta confianza: «Yo te creo, Señor Jesucristo, pues sé que tú eres el Santo de Dios, y solo tú tienes palabras de vida eterna». Participemos, pues, con alegría de la conmemoración de la Cena del Señor, pues cuántas veces comemos del pan y bebemos del cáliz, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Sigamos también las instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a examinarnos y discernir adecuadamente el cuerpo del Señor, pues de otra manera estaríamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Al comer su carne y beber su sangre, estamos en comunión con Jesucristo, y nuestra alma alcanza la vida eterna, y nuestro cuerpo será resucitado en el último día.